En el año 1835, en ese año Charles haría muchas cosas. Charles escribiría una serie de cuentos y novelas. Charles. La serie de cuentos que escribiría Charles sería conocido como los bocetos de voz, em, que tratan sobre gente común y la vida cotidiana. También había hecho varias novelas en ese mismo año, pero se publicarían más adelante. En 1836 se publicaría su primer novela, que fue llamada Papeles Póstumos del Club Pickwick, esta novela. En el año 1837 se publicaría otra novela llamada Oliver Twist, que también es muy conocida, es de sus obras más conocidas. Después de esto, Charles conocería a Catherine Hogarth, hija de George Hogarth. George Hogarth era escritor y periodista. Charles ya había trabajado antes con George Hogarth y pues él sería alguien más cercano a él, sobre todo por el que él tenía interés por su hija. Charles iba a visitar al señor Hogarth a su casa muy a menudo. Charles empezaría una relación con Catherine. A Charles le llamaba mucho la atención para casarse con ella. Y pues sí, ellos empezaron un noviazgo. Charles se casaría el 2 de abril de 1833 con esta muchacha Catherine a la edad de 24 años y Catherine a la edad de 20 años. Ellos vivirían en Londres y ahí tendrían a su primer hijo. Cuando recién se casaron, Catherine inmediatamente se embarazó de Charles. Tuvieron a su primer hijo, el cual fue llamado Charles, igual que su padre. Eh, Todo iba bastante bien, pero la cuñada de Catherine se iría a vivir con ellos, la cuñada de Catherine, y esto ocasionaría una serie de conflictos entre Charles y su esposa, porque la, esta, esta muchacha, Mary, que era su cuñada, se haría muy amiga de Charles, y ellos serían muy buenos amigos. Se dice que Charles sentía un amor platónico por esta muchacha y pues sí, ellos eran muy apegados. Dice que hasta esta su cuñada leía antes que nadie los bocetos de sus novelas, antes que la misma Catherine los leería, y pues esto empezaría un punto de pues una serie de conflictos de maritales, ¿sí? A los pocos meses de que Mary llegara pues, a la casa de los Dickens y que empezaran todos estos discrepancias, al poco tiempo esta Mary falleció. Mary tenía 17 años cuando ella falleció. Murió repentinamente, se dice, regresando de un paseo. Y pues esto al parecer le afectó mucho al escritor, a Charles. Su esposa Catherine la estaba pasando bastante difícil porque ella no sabía pues por qué sentirse mal, no sabía si sentirse mal por la pérdida de su hermana o porque su esposo le estaba llorando como si fuese su esposa la que se hubiera muerto. Dice que hasta entre la noche escuchaba como entre sueños mencionaba su nombre, Charles, de esta muchacha. Y pues sí, la esposa pues no la andaba pasando nada bien. Y esto solamente hizo que los problemas pues silenciosamente fueran creciendo. Poco tiempo después de esto, tuvieron una hija a la cual le pusieron Mary. Después tuvieron otro hijo. La verdad no recuerdo muy bien el nombre de cada uno de ellos, pero ellos empezaron a tener hijos y pues, olvidé mencionar que también otra cosa es de que dicen que Charles le contó a alguien, a un amigo de confianza,
que pues nunca había sentido por alguien lo que había sentido por su cuñada. Eso dicen que le contó y también sirvió su cuñada para, le sirvió a Charles para inspirarse y crear, plasmarla en otros personajes. Según Charles la veía como un ángel a esta muchacha. Y pues sí, después de eso, ellos tuvieron más hijos, se fueron a un viaje a Escocia, Charles y su familia. Después de eso, ellos fueron a Nueva York, donde estuvieron, a Estados Unidos, que diga, donde estuvieron en Nueva York. También visitaron las cataratas del Niágara. Su esposa no estaba muy de acuerdo con esta decisión porque ellos de por sí no estaban muy bien peleados y no estaban muy bien, como matrimonio, no estaba muy bien su relación. Y pues ir ahí se prestaba pues a exponerlo públicamente. Y aparte, pues Charles ya empezaba a hacerse conocido en ese entonces. Ellos pues tuvieron varias pues, comidas, varias cenas con muchas personas en las cuales esta Catherine, su esposa, tuvo que pues hacer lo posible por aparentar que eran un matrimonio feliz, cosa que pues no, ella no estaba obligada a hacerlo, pero fue considerada y se portó como una buena esposa, como si fueran un matrimonio feliz en ese periodo. Al regresar a Inglaterra después de estos viajes, Charles se muestra bastante crítico con la sociedad estadounidense, donde llegaría hasta ridiculizarla en alguno de sus libros. Tiempo después, la otra cuñada de Charles, Georgina, se va a vivir con ellos para ayudar a su hermana con el cuidado de los hijos. Y pues bueno, después de esto, Charles y su cuñada Georgina comienzan a establecer un vínculo, podría decirse amistoso. Charles encontraría en Georgina una fiel amiga y confidente. Charles confiaba bastante en Georgina, ellos empezaron a relacionarse cada vez más estrechamente, al punto de que Charles iba con Georgina a ver obras de teatro. También Charles le contaba pues, sus pesares a Georgina. Eh, Charles, Georgina acabaría convirtiéndose con el tiempo en la ama de llaves de la casa y la administradora de la casa. Prácticamente Georgina se volvió la dueña y señora de la casa de los Dickens. Así era la confianza pues ciega que tenía Charles con su cuñada. Al punto de que Charles, en un punto de ese periodo, comenzó a desconfiar de todos, desconfiaba de toda su familia y de la única persona que no desconfiaba, según él creía que pues podía confiar era en Georgina. Hasta ese punto llegó la confianza que tenía Charles con esta señora. Él desconfiaba de Georgina y que diga, desconfiaba de su propia familia porque él creía que su familia solo estaba con él por su fortuna. Eh, a veces puede pasar, ¿no? Pero bueno, pues tampoco creo, no fue muy sensato tampoco, pues, darle toda la confianza a una persona, pero en fin. Charles, así era más o menos la relación con su familia, la verdad no tenía una muy buena relación ni mucho apego con ellos, pero con la única persona a la que pues Charles sí soportaba y podría decirse que valoraba todavía era a su padre. Se dice que con él a veces le invitaba a ver obras de teatro a su padre o salir a pasear. Todavía mantenía un vínculo con su padre. Lastimosamente, Charles llegó a decepcionarse de su padre al enterarse de que él arrastraba muchas deudas de nuevo. Como les dije, eso era algo que su padre no se podía quitar de su persona. Su padre arrastraba muchas deudas y pues Charles pues se desencantó, ¿no? Al enterarse de eso. Después, pues Charles, él quiso ayudar a su familia y empezó pues por pagar, como se dice, las deudas de su padre. Pagó.
También a muchos de sus hermanos los quiso ayudar, les encontró trabajo a muchos de ellos. Él así fue como se volvería prácticamente el pilar de la familia Dickens. Charles haciéndose cargo pues, de todos ellos, aunque pues anteriormente, como les mencioné, no tenía mucho, pues, ¿cómo se dice? Desconfiaba a veces de su familia. Por más que él intentó ayudar a su familia, la única persona que no pudo ayudar fue a su hermano menor. Su hermano menor, el más joven, se divorció de su esposa y huyó junto con su amante a Estados Unidos. En Estados Unidos él sería presa del alcohol y moriría a una muy temprana edad. Y pues por los conflictos familiares ya en casa, Charles decidió alejarse de su familia. Él se fue un tiempo a la ciudad de Génova en Italia. También se había ido, pasó por Suiza y por un par de meses estuvo en Francia. Estos viajes le trajeron a Charles un poco de conflictos con sus editores. Eh, Charles, lo bueno que pudo sacar de esto fue de que él ahí se inspiró para hacer una de sus más grandes obras, de sus obras más conocidas, llamada Cuento de Navidad, en la cual Charles pudo plasmar parte de sus pensamientos y sobre todo de sus pensamientos hacia las desigualdades sociales, hacia la injusticia de los estratos sociales más bajos.